Muy buenas mi gente y sean bienvenidos a un video más en el canal. En el video del día de hoy va a ser básicamente una introducción de una serie de videos que vamos a estar haciendo acá con respecto a la elaboración de mecánicas para un juego de supervivencia, pues al estilo DayZ o al estilo de Rust. Entonces va a ser una serie de videos que vamos a estar haciendo por acá elaborando todas las mecánicas. Cosa que quiero aclarar y por eso estoy haciendo esta pequeña introducción a esta serie de videos. No vamos a hacer un juego completo, vamos a hacer las mecánicas principales de un juego de supervivencia y las vamos a juntar en un prototipo funcional acá en el canal y aquí en Unity. Otro detalle a apuntar es que estoy en el Universal Render Pipeline, pero no en Unity 6, sino en la última versión, en la última LTS antes de que saliera el Unity 6, o sea, la 2022-332F1. Ahora bien, ¿qué mecánica vamos a estar elaborando? Bueno, principalmente vamos a estar trabajando con lo que vendría siendo explicar cómo funcionan las mecánicas de supervivencia, los sistemas de inventario, la construcción de bases, un sistema de combate y programar a lo que vendría siendo las amenazas o los NPCs, ¿no? Los enemigos. Y por último, indagar un poco en lo que vendría siendo la parte de los vehículos o transporte. Muy importante, como lo he comentado en videos de este canal, este es mi punto de vista, no es que así es que se hace en juegos de supervivencia. Les recuerdo que en el mundo de las matemáticas y también en el mundo de la programación, para un resultado hay diferentes vías para llegar y este simplemente va a ser mi punto de vista y lo voy a detallar en videos poco a poco. Como les comenté, este simplemente va a ser una introducción de lo que vamos a estar viendo en los próximos días acá en el canal con respecto a los tutoriales de cómo hacer un juego de supervivencia o por lo menos cómo hacer cada mecánica de un juego de supervivencia. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Como comenté, esto es simplemente una introducción a lo que van a ser una serie de tutoriales para hacer un juego de supervivencia. Si te gustó el video y tienes ganas de ver los tutoriales, pues deja un like y comenta. Coméntame pues qué mecánica se me saltó, ya que los juegos de supervivencia tienen muchas mecánicas muy amplias. No solo están DayZ y Rosa, hay muchos juegos de supervivencia allá afuera. Así que si quieres ver que pues haga una y la integre en el tutorial, pues va a ser bien recibida. Y bueno, nos vemos en los siguientes días con el tutorial número 1. Chao.